Buen día, soy Andrés Borges, cursante de la materia de Derecho Civil 4, estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy mi exposición será sobre las garantías de prenda, hipoteca y fianza. Como punto número uno, hablaremos sobre las garantías de prenda. Las garantías prendarias o prendas son un tipo de garantía que se utiliza para asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda. En este tipo de garantía, el deudor o tercero entrega un bien mueble como respaldo de forma, que si no se cumple con su obligación, el acreedor puede ejecutar el bien entregándolo para recuperar lo adecuado. Esto tiene unas características principales de las garantías prendarias. Como punto número uno, tenemos el objeto. Debe ser un bien mueble como un vehículo, maquinaria, equipos, mercancías, acciones o derechos de crédito. Esto también repercute en la Constitución. La garantía se formaliza mediante un contrato que generalmente debe ser registrarse en un organismo oficial para ser válida frente a terceros. También como otra característica tenemos la posesión del bien. Puede haber de dos tipos de prenda. Prenda con desplazamiento, en cual el bien se queda en posesión del acreedor mientras dura la obligación. Y también tenemos prenda sin desplazamiento. El deudor conserva el bien pero se inscribe en un registro público para garantizar los derechos del acreedor. También como otra cualidad tenemos la ejecutabilidad. Si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor tiene el derecho de vender el bien para saldar la deuda siguiendo los procedimientos legales. Y como último tenemos la asesorabilidad. La prenda es un contrato accesorio, es decir, depende de la existencia de una obligación principal como un préstamo. También, entre otras cualidades, tenemos las ventajas de las garantías prendarias. Estas permiten al acreedor tener una mayor seguridad en el cumplimiento de la obligación. Puede ser más accesible que otras formas de garantía como hipotecas, porque los bienes muebles son más fáciles de trasladar o vender. Esto también tiene unas limitaciones. Solo aplica a bienes muebles. Si el bien se deteriora o pierde su valor, la garantía no podrá ser suficiente para cubrir la deuda. Ahora hablaremos sobre las garantías de la hipoteca. Las garantías hipotecarias son un tipo de garantía real que se constituye sobre los bienes inmuebles, como casas, terrenos o edificios, para garantizar el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de un préstamo o crédito hipotecario. Si el deudor incumple con el pago, el acreedor tiene el derecho a ejecutar la hipoteca mediante un proceso legal para recuperar el monto adecuado, usualmente subsistido por la hipoteca. Entre las características de la hipoteca, este bien debe ser bien mueble o derechos que recaen sobre inmuebles, como el usufructo o servidumbres. En la Constitución esto también repercute y se establece mediante un contrato formalizado en escrituras públicas y se escribe en el registro de la propiedad correspondiente para ser opinible frente a terceros. En la posesión del bien, a diferencia de otras garantías como la prenda, el deudor conserva la posesión y el uso del inmueble hipotecado mientras cumpla con su obligación. Asesorabilidad. La hipoteca es un contrato accesorio, lo que significa que depende de una obligación principal como un préstamo. Además de esto, también tenemos la ejecutabilidad. En caso de que el cumplimiento del acreedor pueda iniciar un proceso de ejecución hipotecaria para rematar el inmueble y saldar la deuda. También tenemos como otra característica la preferencia de pago. La hipoteca otorga al acreedor un derecho preferente frente a otros tipos de acreedores en caso de venta o ejecución del inmueble. Las ventajas de las garantías hipotecarias es la seguridad para el acreedor. El bien inmueble generalmente tiene un valor alto y establece a lo que la garantiza el cumplimiento de la deuda. También el acceso al financiamiento para el deudor. La hipoteca permite al acreedor a créditos de largo plazo con interés más bajos. Uso continuo del inmueble. El deudor puede seguir utilizando el bien hipotecado mientras se cumpla con los pagos. Y para finalizar, hablaremos sobre la fianza.
La fianza es un tipo de garantía personal mediante la cual a un tercero llamado fiador se compromete a responder de las obligaciones de un deudor, el fiado, frente a un acreedor. En caso de que el deudor incumpla, a diferencia de las garantías reales como la prenda o la hipoteca, la fianza no implica la afectación directa de un bien, sino de la responsabilidad personal del fiador. Entre las características principales nos encontramos con la naturaleza, la asesoría. La fianza es un contrato accesorio, lo que significa que depende de la existencia de una obligación principal. Si la obligación principal desaparece, también lo hace la